En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Vamos a saludar a Sebastián en el control, Abraham por aquí, qué bueno tenerte en la cabina. Andrés, buenos días, María Isabel de nuevo. Buenos días, gracias. Qué bueno que estamos de nuevo en sintonía, gracias a los oyentes y gracias a quienes nos siguen a través del Facebook y a través de el canal YouTube ¿Por qué enfermamos? El canal de Emanciparte. Vamos a darle continuidad entonces a un tema que dejamos iniciado, esta será la segunda parte, sobre cómo despertar al sanador interior, ¿cierto? Habíamos dicho, para retomar el cuento, que todos, absolutamente todos, tenemos capacidades sanadoras. Y tenemos tanto la capacidad de sanarnos a nosotros mismos, como la capacidad de ayudar a otros en el proceso de sanar, porque no sanamos a nadie. Nadie se sana si no es por su propia voluntad, si no es porque realmente está comprometido en la idea de que puede estar bien y sus condiciones de vida pueden ir mejorando. Si usted no quiere mejorar, no hay posibilidad, por más mago que sea el médico, por más mago que sea el chamán. Entonces, retomemos. El chamán primero se sana a sí mismo y es así como aprende a ser guerrero espiritual. El chamán empieza por sanar su propia limitación, su propia dolencia, su propia carencia, su propio vacío, su padecimiento interno. Y es así como entonces va descubriendo esa capacidad sanadora, porque es con base en esa experiencia que va pudiendo construir para otros lo que podríamos llamar la versión de salubridad. Bueno, muy buenos días, saludamos a todos los que nos acompañan en estos momentos en la transmisión en Facebook. Estamos aquí Fernando Calle Valencia, María Isabel Giraldo y Andrés Cardona, continuando con el programa anterior. Continuamos, doctor, aquí. Saludamos a la gente. Bienvenidos al Facebook. Sí, ya saben, los que estén en sintonía con nosotros a través de Facebook, pueden estarnos escribiendo sus preguntas y vamos a estar respondiendo aquí lo que esté pues en nuestras manos. Uh-huh. Hay una palabra que es supremamente bonita y nos condensa lo que venimos diciendo ya al inicio de este programa, y es la palabra sanidad. Sano y doy. Doy sanidad. Es decir, si yo sano o puedo sanar mis propias dificultades, mi propia carencia interna, como diría Jodorowsky, lo más profundo y lo más determinante que tenemos que sanar en nuestras vidas es nuestra infancia temprana. Y también le sumaríamos sanar nuestra infancia humana. Es decir, traemos dos cargas a sanar. La carga humana, es decir, las anteriores generaciones, de alguna manera somos portadores de la memoria de los colectivos que han vivido en guerra o que han vivido, en guerra consigo mismos, en guerra con el otro, en guerra por sobrevivir, en guerra con este asunto del capitalismo donde nos ponen a batallar a unos contra otros porque
entramos en la lógica de sálvese quien pueda. Y en ese sentido, entonces, libramos la batalla contra aquello que culturalmente heredamos y la batalla que aquello que nos dejó marcados desde la infancia, bien porque fue traumática en las vivencias, en las experiencias, o porque tenemos malos entendidos con relación a ese amor que nos dieron, o a esa forma, entre comillas, caprichosa que a veces asumimos cuando apenas somos infantes. María Isabel, entonces te doy la palabra. Muchas gracias. Creo que traías por ahí poemas Pues y todo. yo traigo unos poemas y varios asuntos que tienen que ver con de autosanarnos hacia sí mismo, hacia el interior y hacia nosotros mismos, a partir de síntomas que, pues de los síntomas que se sienten o se viven, o emociones cruzadas, recuerdos también, y pienso que tiene que ver precisamente eso. Voy a comentarles porque en una ocasión, viviendo en Santa Elena, me enfermé de la garganta y se me fue la voz, estaba pues como sumida en mí, pues afortunadamente pues entré como en un silencio porque yo pues de por sí comunico mucho verbalmente. Entonces logré hacer la semblanza de mi madre recordando mi niñez y precisamente empiezo así. Voy a leerles algunos apartes que tienen que ver pues como con ese sentimiento y lo que iba sacando y cómo fue mejorando mi voz y mi estado de ánimo. Para mi madre, la semblanza de mi madre, para mi madre Elena. Tengo su imagen clara como el agua atravesando mi cuerpo. Quiero beber de un sorbo su aspecto luminoso en su derrochado hilo del día, deseando sentir el recorrido absorto de su vida transparente en mi garganta. Recordar un retazo de esa historia retroalimenta el aliento y cada latido del corazón. Es volcarme a esos espacios queridos, renombrarlos, volver a acariciarlos y poder tocarlos con mis palabras. El testimonio de mi madre Elena lo puede descifrar para describir lo que ella le libera, le agudiza la percepción, tanto que me la agudiza a mí también, porque me enlaza con esa mirada sobre lo oculto, y ahí es donde se expresan señales de su propia voz y ahora de mi voz. Tomo como punto de partida mi experiencia al lado de una montaña debajo de árboles y arbustos, en una casita de manera casi encantada llamada Mandrágora. Allí viviera en Santa Elena, me di cuenta de secretos salpicados de nieve que guardaban el tiempo de mi madre, porque en el campo todo se revela, se levanta el alba y no sé de su jornada habitual. Cada mañana y cada momento consideré que era feliz, en tanto que tuvo sus otros hijos e hijas, fuimos 9 en el total. Atestigo de ese amor entregado por ella y cada espacio que vimos en la placita del Obrero, en otras casitas, y ella cuidaba de su territorio, haciendo de cada espacio un lugar de agrado que entraba por los ojos. Hablando pues de esto, quiero precisamente que todo lo que traje fue como la mirada de mí como niña, y que entendí que en ese momento estaba recordando mi pasado, y pienso que pues como que se me atragantó en la garganta todo lo que sentía y lo que estaba pasando. Qué bonito. ¿Qué es lo que me incita a pensar en estos datos autobiográficos? Vuelvo y me interrogo, y en las noches oscuras, ¿quién me acompaña? ¿Y quién acompaña a mi madre verdaderamente? Relatar lo que cualquiera ha sentido, pero que no se dice. Poco sé de la noche, pero la noche parece saber de mí, como decía Alejandra Pizarnik. Es más, aún ella nos asiste como si nos quisiera y la cubre en conciencia con sus estrellas.
y creo firmemente, porque no se hubiese muerto de dolor, como ella decía, por la muerte de mi padre en el 2002. Eso logra el poema de la casa cuando yo pues también hablo de esto. Entonces, pues me parece que es muy, pues yo ahorita que lo revisaba, siento que esa parte, que es la posibilidad, pues en el caso mío, la posibilidad de escribir o de hacer poemas o de decir lo que estoy sintiendo y sacando, para mí es como una especie de catarsis, y la verdad pues que me ha ayudado mucho. Es poder liberarte a través del lenguaje de esos sentimientos y a la vez construir de manera simbólica sobre eso que percibes en ti misma. Pues ya hay un bucear en tu propio interior y te reconoces en esos sentimientos. Pero nos das una clavecita también para entender en términos generales lo que significa el problema de la voz, ¿cierto? Cuando se me va la voz, cuando resulta de que es que estoy disfónico o afónico, que es un mal decir, porque afonía es ausencia de fonación, de capacidad de articular la voz. Entonces, la voz tiene que ver con vos. La voz La voz es para vos. Exactamente. ¿Y para quién hablamos en la infancia? Ya que lo nombras en términos infantiles, hablamos para la madre, balbuceamos para la madre, bien sea porque le estamos llamando, porque le estamos poniendo queja, porque le estamos llamando la atención, pidiendo. Eso, qué bonito. Entonces, siempre la voz tiene que ver con el otro, siempre involucra a esa otra persona que nos está representando, a la madre temprana, al padre. Entonces es muy específica esta formulación, y es siempre que nos afecte un síntoma, por pequeño o grande que sea, entonces vamos a esculcar en la infancia. Ese es un tip que podemos dar, una clave que podemos dar de profunda transformación, es decir, que nos permita una transformación y una comprensión, porque también hay que pensar en, me vino el síntoma, ¿cómo aminoro el síntoma? Pero no perder de vista de que ese síntoma vino a avisarnos que hay algo en mí que se está activando, estoy recordando algo, ya sea de el sufrimiento de la humanidad o el sufrimiento de mi propia infancia, que ahorita repunta en esa formación sintomática. Teniendo en cuenta, entonces allí tenemos en cuenta de que el cuerpo, óigase bien, el cuerpo y la enfermedad del cuerpo, el problema actual no es causa, es efecto. El cuerpo es efecto. ¿De qué? Es efecto del espíritu. Porque pongámoslo diacrónicamente, ¿cierto? Primero fue el espíritu. Para que este edificio fuera construido, primero hubo una idea. ¿Y quién consiguió la idea? Pues a alguien se le ocurrió que podía construir un edificio. Luego elaboró los planos. Ahí entramos al nivel del alma. Entonces el alma es la que tiene los planos para articular un cuerpo a la vivencia y a la experiencia. Entonces el alma sabe qué derrotero tomar, sabe que tiene que encarnar para poder construir un cuerpo, ¿cierto? Miren la seguidilla, relacionémoslo con el edificio. Primero hay alguien que concibe la idea, luego la idea, construimos el plano. Entonces este edificio estuvo primero en un plano y después se fue virtiendo poco a poco en el proceso de construcción de los obreros y de los oficiales de construcción, los ingenieros, dieron cristalización a este edificio. Resulta de que también en el campo del cuerpo estamos hablando de la misma cosa. Es para que me lo entiendan en términos generales, no estoy
no vayamos a especificidades y a ponerle los peros, que es muy diferente el cuerpo y es muy diferente la vida a un edificio. Es el principio básico, o sea, todo obedece siempre a un principio y a una diacronía. Primero, vuelvo con el asunto, recalco, primero hay un demiurgo. El demiurgo es el espíritu y ese demiurgo es el que genera la idea. ¿Para dónde quiere apuntar su propia expansión? Pues ahí vienen las construcciones posibles de cómo ese espíritu quiere vivirse y en qué frecuencias quiere vivirse, ¿cierto? Porque también vamos al fondo del asunto. La razón de ser de todo en el universo es una sola: compilar experiencia, compilar conocimiento sobre la realidad. ¿Cómo puedo conocer? Experimentando. No hay otra, no hay otro camino. Sí, incluso, pues, porque a veces no es que uno crea, a veces no es consciente pensar en que está experimentando. Ajá. Pero yo pues quería también traer a cuento cómo me dio una gripa muy fuerte y se me fue pues un poco para el pecho. Sí. Eso fue la semana pasada. Sí. Y después hice conciencia de lo que me pasó. Porque resulta que recopilé varios de mis poemas, más o menos unos 50 poemas para enviar para un concurso, y sintomáticamente lo menciono, pues saqué como los más dolorosos. Entonces voy a compartir algunos y tiene que ver exactamente con lo que el doctor Fernando está planteando de cómo, pues cómo el cuerpo duele o el cuerpo se duele o aparecen síntomas porque pues uno mismo a veces se golpea el cuerpo. Entonces son los poemas, los llamé los poemas de exilio. La soledad, el sueño se juntan, momentos de silencio, el fantasma del amor se diluye entre el ensueño y el encuentro. Enigmas, pasos agigantados aparecen, o tierra extraña tan humana, donde el corazón anida, se destroza a golpes silentes como un corazón, como un caracol de carcajadas. Llanto roto, el día frágil, jugoso, mi llanto arrancado, subterráneo, fugaz como el viento, un huracán de miradas, máscaras, mi risa, llanto roto. Palpando tu cuerpo me doy cuenta que me extingo, me desbordo con mi alegría inventada, vacía en el tiempo, vacía, vacía de voz y sin voz. ¡Qué hermosura! Justo de lo que veníamos hablando. Sí, esto que lee María Isabel es algo muy profundo. Igual hace referencia a, de cierto modo, lo que veníamos tocando desde el programa pasado, que aunque ella pues no estaba con nosotros acá, ya está muy, muy conectada. Y es eso, es despertar ese sanador interior. Y la semana pasada nos enfocamos fue como en cuáles eran esas cosas que nos estaban afectando y en identificar esas causas que dañan nuestro cuerpo, cómo nos hacemos daño, cómo nos afectamos. Entonces es muy importante que hoy, que es el tema pues específico, abordemos ya esa parte de cómo sanarlas. O sea, ya las identificamos en un programa pasado, pero entonces cómo sanarlas, porque ese es el reto. O sea, porque si nos quedamos identificando, ahí es donde va a llegar la lamentación, donde va a llegar tantas cosas y nos vamos a quedar ahí. Entonces es manos a la obra, ¿cómo vamos a sanar? Tocas un punto muy, muy importante. Muy bien, Andrés. Y recalco que lo aparente nada tiene que ver con lo profundo. Freud tiene una frase muy hermosa que resume más o menos lo que intentamos decir, y es que lo inconsciente no necesariamente se relaciona con lo manifiesto. Entonces miren,
Una persona va a la consulta, tiene problemas de presión arterial y el problema de la presión arterial le comenzó con un episodio cardiopático, o sea, tuvo un episodio casi de, la pudieron atender a tiempo y ella misma se auxilió de una manera hermosísima, porque ella misma se dio cuenta que estaba desesperándose por un impacto que tuvo en la familia. Voy a resumir más o menos el caso. Entonces la persona, hija mayor de una familia numerosísima, y entonces la mamá está muriendo en el lecho, pero todos saben que es parte de la manipulación y de las escenas que la mamá les arma, y entonces la mamá le dice: arrodíllese y rece un Padre Nuestro porque yo me voy a morir. No, mamá, yo no tengo por qué arrodillarme. Si te quieres ir, ya es hora. Despídete. Y entonces los hermanos salen en histeria: usted va a matar a mi mamá. Y empiezan, mejor dicho, problema de una cuadra completa. Todos acudieron porque era que la hija iba a matar a la mamá. Entonces ella entra en una crisis y en eso termina en el hospital y está justamente produciendo un síncope, ¿cierto? En el hospital, bueno, le ayudan a recuperarse porque ella también se da cuenta al instante de que se dejó desesperar, y ahí empieza el problema de la presión arterial. O sea, la presión arterial comenzó por un sistema de presión que le hizo la familia. Ajá. Presión que le hizo la familia. Claro. Pero luego, esculcando, vemos que tiene varios muertos encima. Discúlpenme, no es que haya matado, sino que no los mató así directamente, como decimos, pues la asesina, sino a través de... No ha elaborado los duelos. O los duelos están todavía en proceso de elaboración. ¿Sí? Ajá. Está todavía en proceso de elaboración. Entonces, ella entra en depresión porque no ha soltado los muertitos. La energía de los muertos se le vienen y le producen escalofríos y toda la cosa. Pues aquí hubo que hacer un exorcismo incluso, de liberarle los muerticos para poder que entendiera de que no tenía que estar repitiendo ese estado depresivo. Entonces ella, para no dejarse sumir en la depresión, miren otro soporte de la presión arterial, para no dejarse sumir en la depresión, entonces se pone a hacer cosas, se obliga a salir, a ir, a estar aquí, a atender enfermitos, a ir a velorios, a ir a misas, y está muy atenta siempre, pero de los demás, de ella misma poco. Pero es como un mecanismo de defensa. Entonces, exacto. Estoy deprimida, no acepto, acepté que estoy deprimida, pero no me voy a dejar de caer. Para no decaer, entonces me pongo a hacer cosas. Y esto es tremendísimo porque las personas mayores de edad, personas mayores de 50 años, entonces hay un trazo muy macabro. Una cuestión cultural. Una cuestión cultural que hay que hacer siempre. Y cosas. Entonces, cuando estás ya mayorcita, entonces mayorcito, tienes que hacer actividad física. Entonces resultan allí los cuchibarbis. O las cuchibarbis. Pero este ejemplo que tocas, Fer, es muy cierto, porque cuando yo era pues más joven estaba en esto del modelaje y empezaron a exigirme eso, que hacer ejercicio y todo esto. Y yo decía, no, pues es que a mí sí me gusta el modelaje, pero yo soy más bien flojo para el ejercicio. Y pues en sí decidí dejar el modelaje que ponerme a hacer ejercicio. Sin embargo, ahora estoy pensando en eso de hacer ejercicio. Entonces, ¿será que voy a entrar en la onda de más adelante ya hacer el cuchiquén del que estás hablando? Entonces entramos en la onda del cuchiín. El cucho que se incluye, el cucho que está haciendo deporte y que tiene el club de gimnasia, el club de caminantes, el club de baile, el club de no sé qué, y nos están saturando de actividades. O sea, la pregunta es: ¿usted es feliz con lo que está haciendo o lo está haciendo porque
le dijo el médico que tenía que hacer mucho deporte y se lo está tomando demasiado en serio. No quiero decir de que hacer deporte sea negativo. Lo negativo es que yo me imponga y que no asuma un estado depresivo que estoy viviendo. No, es que usted, para no caer en problemas de presión arterial, tiene que hacer deporte, y la persona hace deporte y sigue tomando la droga para la presión arterial. O sea, finalmente, ¿qué estamos haciendo? Por favor, es muy sencillo. Discúlpenme las farmacéuticas multinacionales y los negocios multilaterales de las drogas, discúlpenme, pero para la presión arterial, el ajo. Para que no les dé mal aliento, se lo toman en la noche, antes de acostarse, lo machacan y se lo toman. Por favor, no tenemos que estar consumiendo esos llamados remedios, que no son más que tienen otras contraindicaciones incluso. No son más que mercancías. Claro, es que igual los medicamentos pues tienen sus químicos y esto, mientras que estas cosas naturales, pues los abuelos y toda esta gente se levantaron a punta de esto, y podemos ver el ejemplo de que muchos de ellos llegan a 70, 80 y 90 años. Esta generación de ahora, con estos medicamentos no vamos a llegar muy lejos, y tristemente la generación de ahora no somos muy amigos de los remedios de la abuela como los tiempos de atrás, y sabiendo que lo natural pues nos ayuda más. Pero ahorita tocabas algo y me hiciste acordar de una charla en la que estuve hace poco de una psicóloga, donde ella decía, cuando tenemos problemáticas muchas veces las maquillamos, o sea, creemos que ya las sanamos porque no pensamos en ellas, porque bueno, la cosa quedó ahí, ¿cierto? Pero en el fondo eso está doliendo todavía, y ella decía, no, para poderlas sanar hay que encontrar la causa de raíz y arrancarlas, porque si las maquillamos nos van a doler cada que ellas quieran. Ajá. Y tener entonces que los problemas inconscientes se camuflan. Y lo que aparece, por ejemplo, en este caso, para terminar de contarles la secuencia, la cronología que se desarrolló ahí. Entonces, para yo evitar caer en la depresión, entonces estoy muy activo y estoy mostrando que estoy produciendo, sí, y el cuerpo se resiente porque yo no estoy tratando el problema central, que es mi depresión. Los adultos, por favor, las personas mayores de 50 años, tendemos a caer en la depresión porque se nos vienen encima, bueno, que la vejez, todos los prejuicios que tenemos, que la vejez, que soy un vejestorio, normales, que es que ya soy un estorbo, que es que ya me jubilo, la soledad, que ya no sirvo para nada, que no estoy produciendo, la soledad, los hijos se fueron, ya la mujer o el hombre que estaba a mi lado se dio cuenta que no era conmigo. El bicho vacío, y eso nos daña emocionalmente, y eso hay que nombrarlo, eso hay que trabajarlo. ¿Cómo lo trabajamos? Sería la pregunta, ¿cierto? Pero una cosa es asumir que yo tengo un problema de soledad y que esa soledad me deprime. Mira, entonces el problema es la soledad, no es la depresión. Una persona me decía, es que fui donde el psiquiatra y nos decretaron a mi mujer y a mí depresión. Entonces nos están recetando para la depresión. Y le dije yo, no es depresión lo que tienen. Tienen un problema de incompatibilidad sexual. Se están obligando a estar juntos. Entonces, claro, se juntaron los dos insatisfechos sexualmente para vivir la amarga experiencia de nos tenemos que resignar a estar juntos. Y entonces, cuando yo le nombro lo de la incompatibilidad sexual de manera muy atrevida, digo, porque la persona no había dicho nada al respecto, fue algo que yo leí en el ambiente, entonces empezó a hablar
de todo lo que había intentado, entonces utilizando sildenafil para tener relaciones sexuales, pero al utilizar el sildenafil volver a la misma situación, porque entonces venía la eyaculación precoz, ¿cierto? La persona se pone a trabajar finalmente sobre este asunto, estamos hablando de un hombre, se pone a trabajar sobre este asunto y se da cuenta que pensó que esa mujer que eligió alguna vez y por la cual sintió una gran pasión durante 5 años, ya no era la mujer. Ya no sentía lo mismo. Ya no, que es normal, además. Se apagó el amor. ¿Por qué? Porque empezó a ver en ella a una mamá cuidadora, protectora, y si uno está viendo en la mujer a la mamá, eso sería incesto. No me puede parar. Si yo estoy viendo en el marido a mi papá, ¿con qué ganas lo deseo? Pues lo podré cuidar, lo podré querer, podré entregarle la vida completa, pero ¿cómo desearlo? ¿Cómo ir a la cama con, entre comillas, ese papá? Entonces, miren, son problemáticas, formas de entender la realidad que nos dañan la vida. Entonces lo que tenemos es que confrontar ese malentendido que construimos y que reajustamos según los patrones que nos venden las instituciones. No es que yo me casé para toda la vida. No, usted se casó mientras le durara el amor. Porque, óigase bien, si no hay amor, ¿cómo soportar una relación que se le convierte en fuente de depresión y en fuente de frustración? ¿Qué pasó con este hombre que le estoy contando? Entonces era una frustración tras otra. Esta mujer con la cual me estoy acostando ya no me atrae, ¿sí? Si no me atrae, entonces ¿cómo la hago feliz? Ella me está reclamando sexualmente, me está diciendo que yo ya no la busco. Entonces me tomo el sildenafil, para el Viagra, pues, para que es el genérico es sildenafil, el comercial es Viagra y hay otros también, pero me tomo el sildenafil para darle lo que ella quiere, lo que me está pidiendo, que es una pose, discúlpenme, una erección sin deseo. Pues, ¿en qué puede terminar? Entonces en este caso terminaba en una eyaculación precoz o ella con dolor vaginal. Tenía que abortar el contacto sexual porque cuando no era el uno era el otro. Entonces terminaban todavía más deprimidos. Claro, porque la solución, porque el remedio no era ningún remedio, no estaban abordando la problemática desde lo que había sucedido, lo que venía sucediendo. De lo práctico, de lo real. Lo que pasa es que esto fue como forzar una solución, o sea, no dar una solución, sino forzar, pero en sí no llegan a nada, porque sí, es como ponías de ejemplo, no el hombre no lo deseaba hacer directamente o no estaba en sus facultades para hacerlo y tuvo que ayudarse de algo, y este algo es lo que está haciendo y no directamente él. Exacto. Entonces, aquí hemos dicho cuidado con las salidas pragmáticas. Las salidas pragmáticas creen que es a través de yo hago algo para solucionar un problema. No, voy a analizar la causa del problema. Si no analizo la causa del problema, si no toco a fondo los factores que soportan y movilizan la problemática, entonces lo que va a suceder es que termina empeorando las cosas, como en este caso que estamos nombrando. Entonces le damos solución disque práctica a una situación, la solución nos dura un tiempito tal vez. Es posible que tomando sildenafil tenga la erección o tenga el efecto que quiero, pero hasta dónde me dura el cañazo, es decir, el efecto, no, y la mascarada que monté para hacer sentir a esa mujer.
Mejor dicho, pues es que este tipo de ejemplos y de situaciones que a veces pues precisamente nos pasan porque sentimos necesidad como de expresar lo que nos está pasando, pero no es consciente. Entonces yo pienso que por eso yo les decía, después de que terminé pues como de escribir o no, de pasar los poemas, me di cuenta que era como desgarrarme, como dolerme, como volver al pasado, y realmente no tiene mucho sentido. Ajá. Porque si es algo doloroso, vuelve el dolor. Si es algo que me atormentó, que me molestó, que me hizo sentir mal y no es agradable, pues para mi vida, para la cotidianidad, para el momento, entonces no tiene sentido. Pero a ti te llegó un momento muy clave, que es el desprendimiento. O sea, cuando me desprendo de los poemas, cuando publico los poemas, me desprendo de ellos. Ya esto no es mío, esto es de la humanidad. Me estoy desprendiendo, y entonces también estoy desprendiendo el dolor. Ese dolor acumulado que expresaste en esos poemas, y todo ese sentido profundo de la vivencia, de cómo te sentiste aprisionada, de cómo te sentiste resentida, tal vez rabiosa en medio de todas esas experiencias. Entonces ya definitivamente vienes a soltar, y el cuerpo también, en este sentido, y es el sentido positivo, también la enfermedad en muchos casos es una manera de cerrar un ciclo. Sí, porque incluso yo casi que no hablo pues del exilio, y aquí precisamente pues incluso voy a leer dos que son, pues que tienen que ver también con esto. Sí. Y me parece que también salió eso, que no lo había expresado verbalmente, no lo había contado, pues, y que realmente siempre los poemas son para la humanidad, no para mí misma. Entonces los tenía guardados. Con mi loca magia rapto el encuentro de mi contingencia. Corazón, cuerpo, tu voz breve. Mi voz siempre, mi voz incontenible, sonora en el exilio. Mi cuerpo lo semejo a tantos otros, sacro como para disolver. Estrujada por el tiempo me desnudo ante ti. Te confieso con unas ganas inmensas, pero no me disfraces de palabras. Encuentro desgarrado, sueño con tu corazón tatuado a golpes, ilusiones, visiones, la magia de mi río subterráneo alimenta mi sueño. Entonces, pues pienso que fue muy válido, pues obvio, pues me dio la gripa, pero salió todo eso que, pues, y muchos más que tienen que ver pues como con lo que yo decía, con el pasado, con los recuerdos, de todas maneras con cosas pues que son muy bellas. Con todo esto, María Isabel, es bellísimo, porque es entender las dinámicas que uno está viviendo. Cuando yo entiendo las dinámicas, entonces yo no tengo que ir ni a la pastilla, ni al psiquiatra, ni al médico, porque estoy entendiendo. Y si no puedo entender, por favor, busco a alguien que me ayude a entender lo que me está pasando. Pero cuántas veces la enfermedad es ese exorcismo que necesitamos, esa liberación que necesitamos para cerrar un ciclo. Y es aceptar entonces de que sí, nos podemos enfermar, pero nos da la oportunidad de entender por qué se presentó. Cuando yo entiendo por qué se presentó, entonces ya desaparece el síntoma, ya no necesito la enfermedad, y empiezo a producir algo nuevo, que en tu caso, por ejemplo, es el hecho de estar aquí hoy, ya liberada, leyendo tus poemas. Hay una frase muy bonita que vi alguna vez y dice: el artista afectado por una enfermedad se ve en la necesidad de crear más.
Entonces es una frase que hace referencia como a esto que nos compartes, María Isabel, y lo digo también desde mi experiencia. Yo también me he visto afectado en mi salud hace un largo tiempo, y es muy importante entender que las enfermedades nos ayudan a crecer, nos ayudan a crecer como personas, a darnos cuenta de la fortaleza que podemos llegar a tener, porque digamos yo era alguien que me consideraba un ser muy débil físicamente en cuanto a que yo nunca peleaba o no era de golpes ni nada de estas cosas, pero la enfermedad que me enseñó que soy un ser muy fuerte, porque tuve la capacidad de enfrentarme a ella y no dejarme vencer, y como dice Fer, y aquí estoy sentado con ustedes compartiendo y luchando y con muchas ganas de vivir y seguir luchando por mis sueños. Pero entonces es al punto de ver esto que nos quiere enseñar, y a través de la enfermedad yo he aprendido muchas cosas. A través de la enfermedad he sabido quiénes son amigos, quién no, he aprendido a llorar, he aprendido a reír, he aprendido a amarla, a odiarla. O sea, yo creo que en un proceso de enfermedad son muchas las cosas que pueden llegar a la vida de una persona. Casos de los que tienen cáncer o cualquier otra enfermedad, se experimentan múltiples de sentimientos, frustración, tristeza, muchas cosas. Pero cuando despertamos como ese guerrero que hay dentro de nosotros e identificamos ¿para qué llegó esto? No por qué, sino para qué llegó, qué vino a enseñarme, qué llamado de atención me está haciendo esto. Cuando lo identificamos y empezamos a afrontarlo, por así decirlo, es que la logramos, es que la hacemos. Y después cuando vencimos, esa felicidad es inmensa, porque dijimos, entendimos cuál fue el propósito de esto. Y lo importante es siempre pensar, para cualquier persona que nos esté escuchando, que nos esté viendo, si hay una enfermedad en nuestra vida, y lo importante es entender que no es para muerte, sino para crecer, porque si creemos que es para muerte, nos vamos a morir. Yo diría dos cosas con relación a lo que estás diciendo, Andrés. Esa mirada nos permite, por un lado, entender que la enfermedad vino a enseñarnos, ¿cierto? Es nuestro enemigo y nos quiere enseñar, nos quiere mostrar que algo está pasando en nuestro interior y que tenemos que buscarle una salida adecuada. No la pastillita, no la reacción de me voy a hacer deporte porque esto no me va a dominar, o me voy a beber porque con un aguardiente lo domino, lo someto. El aguardiente sí, el aguardiente es una antipresión arterial. O sea, si lo tomo en ayunas, un aguardientico, me cae de perlas para la presión arterial. Así de sencillo. No es que nos vamos a hacer adictos al aguardiente, sino que vamos a tomar para la presión arterial el aguardientico en ayunas, y nos mantiene tonificados, equilibrados, dijéramos, durante el día. Entonces es utilizar aquello que parecía una enfermedad, que es el alcohol. No, es que el problema no es el alcohol, el problema es para qué lo utilizo. El problema no es la marihuana, el problema es cómo lo tomo como medio de escape. Entonces, reconocer en la enfermedad una oportunidad, oígase bien, y una oportunidad, Andrés, y para todos los oyentes, una oportunidad que también, si vamos más al fondo, entonces podríamos decir, dime qué tanto sufres y te diré el potencial que encierra tu existencia. Porque, ¿qué es lo que hacemos y lo que intentamos mostrarle a la humanidad? De que somos magos, pero utilizamos la magia en contra de nosotros mismos. En vez de ayudarnos, nos dañamos. Nos empujamos a la estacada, nos empujamos al conflicto con el otro, nos empujamos al deterioro físico, y eso es energía y es ingenio, oígase bien, es ingenio que estamos utilizando en detrimento de nuestro propio bienestar. Y entonces, ¿cómo convertir ese asunto en magia? Es lo que decimos cuando nombramos aquí despertando al sanador interior. Me reconozco
como mago cuando produzco malestar, enfermedad, sufrimiento, pero también me reconozco como mago cuando soy capaz de sacar el truco o declarar realidad y me salió perfecto. Pero entonces, ¿cómo potenciar eso en positivo que nos permita ir en crecimiento, entrar en la espiral de la expansión de la conciencia? Y ahí está lo otro, Andrés, y para los oyentes, no porque quiera rectificar lo que decías, Andrés, sino para que eso ha sido hasta ahora, ¿cierto? Lo que decías de que la enfermedad como estímulo para crear, ¿cierto? Pero la enfermedad es, en estos casos, es manifestación de una ignorancia. Algo que ignoro en mí y que necesita expresarse, y entonces se expresó en la enfermedad. Y tiene que ser a través de la enfermedad que me doy cuenta que hay un conocimiento, un saber que descubrir. El otro paso sería, y eso es lo que hace el artista, pues en términos, lo que ha hecho el artista hasta ahora, pero llevémoslo a otro escaño, un nivel más alto, y es, para crear no se necesita sufrir. No porque suframos somos más ingeniosos. Eso fue una peste que nos vendieron los intelectualoides del siglo XIX, que entre más sufro, entonces más posibilidades tengo de crear. Entre más me hundo en el fango, los poetas malditos, sí, entre más se hundieron en el fango, peste incluso, más se supone. La peste de Camus, exacto. Nos transmitieron una tontería, y es que para ser buen poeta había que hundirse en los detritos de la humanidad. Baudelaire, por ejemplo, Baudelaire, sí. Baudelaire, Rimbaud, etc. Entonces se trata de que, y aquí voy a tomar un concepto que hemos llevado a los retiros espirituales. El primero, 2 y 3 de este mes que viene, septiembre, vamos a hacer un retiro espiritual en Venecia, donde vamos a tratar sobre la abundancia. Llamamos el retiro el cuerno de la abundancia. Cómo descubrirnos en abundancia y aprender a vivir en abundancia. Entonces, hemos visto que el creador necesita tiempo para poder crear, necesita dedicar tiempo a comunicarse consigo mismo para poder concebir las ideas, porque es en conexión con el espíritu. Siempre la creación es un aviso del espíritu de aquello que tengo que resolver en mí mismo, o que estoy resolviendo en mí mismo. ¿A qué me refiero con esto? Entendamos el espíritu como ese doble energético que ya nos constituye. Acepto que estoy en conexión e integración con esa parte energética, o el doble cuántico, o llámelo espíritu, o llámelo ángel de la guarda, o musa, llámelo como quiera, pero es conectar con esa parte que nos permita reconocernos en creación y ante todo en abundancia. Estoy en bienestar, entonces voy a generar cosas para un mayor bienestar. No voy a generar cosas para expresar para sentirse uno mal, ¿no? Para expresar un malestar, sino que voy a expresar desde el jardín de la abundancia, voy a generar otros jardines, ¿sí? Pero no porque estoy viviendo en la alcantarilla, entonces consigo un jardín. Y entonces tengo que volver a la cloaca para poder generar el segundo jardín, o poder generar mi cuadro, mi obra artística. Sí se entiende. Claro.
el cuerno de la abundancia tiene que ver entonces con la capacidad de reconocerme en realización. En realización. Y si estoy en realización, entonces estoy en la frecuencia de que soy abundancia, alegría y belleza. Abundancia, alegría y belleza. Entonces ya no tengo que atraer sufrimiento, porque voy a tener que atraer sufrimiento. Claro, somos lo que atraemos y si lo atraemos, pues lo vamos a tener. Exacto. Y la idea no es atraer ese tipo de cosas, sino declararnos en la frecuencia. Belleza, alegría y abundancia. Esa es la vibración del amor ágape. O la quinta dimensión. Estamos hablando de la quinta dimensión en este caso. En otros programas hemos abordado pues lo de las dimensiones, pero más o menos ubiquémoslo así. Se supone que estamos aquí para ganar el cielo según la religión. Nosotros decimos, estamos viviendo el cielo. Es el cielo en la tierra. El cielo está aquí. El cielo está aquí, en lo que vivo, en lo que me permito, en lo que acepto como realización de la vida y del universo en mí. Entonces ahí no cabe el sufrimiento. Andrés, ¿ibas a decir? Sí, o sea, yo pienso que uno debe cambiar esa órbita del sufrimiento y, como lo dices, traer más bien como esa alegría y es empezar a romper cosas. Por ejemplo, yo manejo mucho algo y cuando de pronto quieren venir, no sé, malos sentimientos, malas emociones o cosas así, yo digo, no, yo para mi vida atraigo todo lo bueno y para mi vida solo vienen cosas buenas. Entonces o sea, más que pensarlo y atraerlo, también es empezar a sentirlo, para que todo pueda unificarse y ver esas cosas buenas, porque es muy importante que lo que declaremos lo veamos, pero que también lo creamos. Sí, porque yo estaba pensando incluso que lo bonito, la abundancia, el amor, la felicidad, bueno, como todo lo que tiene que ver como con la bondad de la vida, lo atrae uno, pero pues yo he sentido y me he dado cuenta que más es en soledad, más es cuando uno está conectado internamente o interiormente y que le permite, pues, por decir, salir a la luz, porque es la posibilidad como de hablar con uno mismo, de darse los mejores mensajes, de precisamente no darse tantas pelas, tantos regaños, sino quererse, amarse, sentirlo todo lo bonito, lo difícil incluso, pero todas las posibilidades que uno tiene diariamente y lo que hablaba Fernando sobre lo que tiene que ver pues con lo de la enfermedad, como realmente la enfermedad es como el camino que nos conduce a entender, pero también y sobre todo a comprender que somos pues nuestras propias, somos guerreras y somos nuestras propias magas, que nos posibilita autosanar, sanarnos conscientemente, porque de todas maneras es un ejercicio que tiene y debe lograr conciencia. Esto que toca María Isabel me hace generar conciencia, o una conciencia a nuestros oyentes y a quienes nos ven, es por lo siguiente. Yo creo que muchas veces nosotros nos descuidamos, como seres humanos nos descuidamos y nos concentramos en estar pendientes más de los demás, y muchas veces nos olvidamos de pronto de mirarnos en un espejo y decirnos qué bellos estamos hoy, qué bonitos son mis ojos, qué bonitas son mis manos, agradecer por esto que tenemos, y es ahí donde empezamos a perder sentido, porque nosotros tenemos que decirnos también cosas bonitas, porque por nosotros empieza esto, y esa parte de sanidad también es ahí, entre nosotros decir, bueno,
esta parte está afectada, pero es que yo quiero que esté bien, y yo atraigo y pido que esté bien. Entonces, muchas veces es ese descuido, es ese dejarnos, y cuando yo creo que perdemos ese sentido de vivir o de luchar por eso que está ahí, yo creo que es cuando la muerte ya nos gana. O sea, ahí es cuando nos gana. Porque yo estaba pensando también en la parte cuando uno, en esa reflexión, o en el caso mío, también evitar, por ejemplo, lo tóxico, lo malsano, de personas energéticamente que no que te repelen, por decir, pero te repelen por algo, pues porque no hay como una palabra bonita, tranquila, armónica. Hay espacios también tóxicos, sí. Hay lugares donde uno empieza a seleccionar y a privilegiar otros, y qué importa, pues, por lo de hablar también de la parte de soledad, porque la soledad es una compañía, una compañera de uno mismo y de una misma. Lo que dices es sumamente significativo, y podríamos mirarlo, María Isabel, más que evitarlo, es preguntarnos por qué lo estoy atrayendo, por qué atraigo personas tóxicas a mi vida, por qué voy a círculos donde me encuentro y fuera casi siempre me repele, hay alguien que me repele ahí, hay alguien que me repele. ¿Por qué me está repeliendo? Es que yo puedo participar de ese espacio, pero sin dejarme afectar. Entonces ahí entra lo que decías ahorita de la causa y efecto. ¿Cuál es la causa y qué efecto trae en mí? Entonces voy a preguntarme por qué estoy atrayendo, por ejemplo, el alcohol a mi vida, ¿cierto? Entonces una persona me decía, es que estoy recurriendo mucho al licor. ¿Y qué notas? ¿Por qué crees que tenés que recurrir al licor? ¿Qué pasa ahí en ti en ese momento? Como un asunto depresivo. Y yo, bueno, pero ¿con qué te llega, qué pensamiento te llega en ese momento en que te sientes deprimido? Me corchaste. Al momentico seguimos conversando de otras cosas, pero al momentico repunta con, es que yo creo que yo la estoy embarrando con una mujer. Ella quiere un hombre fiel, y yo no sé cómo ser fiel. Yo no sé ser fiel. Y entre más me lo repite, parece que más me empuja. Más me lleva la infidelidad. Sí, como. Y me decía de una manera muy franca, y es que yo creo, y con lo que he aprendido con vos, es que ella me lo repite para reforzármelo. Yo no quiero, y mi inconsciente lo que lee es, yo quiero un hombre infiel. ¿Qué decimos? Miren cómo decretamos. Para nuestro inconsciente no existe el no. Entonces, yo no quiero, quitémosle el no. El inconsciente no percibe el no. Entonces él diría, yo quiero ser fiel. Pero cuando la mujer te dice, o el hombre te dice, yo quiero una mujer fiel, o quiero un hombre fiel, y te lo está recalcando más o menos incisivamente, entonces tu inconsciente entiende de que te está empujando, te está acosando. Entonces miren ahí que nada tiene que ver pero ¿cómo voy a querer yo un hombre infiel en mi vida, una mujer infiel en mi vida? ¿Cuántos problemas me podría acarrear? Si tengo que reiterarlo y tengo que repetirlo tantas veces, entonces voy a examinar qué es lo que hay en mí que estoy mandando al otro a que me sea infiel con tanta repetidera de lo mismo. Entonces, miren, ahí viene cómo se entrecruzan los fantasmas de infidelidad. Tal vez él tiene un problema con su propia masculinidad, pues tiene que ir a buscar con quién reafirmar su propia masculinidad. Y se encontró con una persona que por algún motivo
Por ejemplo, una de las razones por las cuales muchas parejas faltan a la promesa de fidelidad es que sienten que dejan de ser interesantes si no buscan otras personas. Algo así como si me entrego a ella o si me entrego a él solamente, entonces va a perder, va a creer que yo soy cualquier cosa, o sea, que a mí no me desea nadie más. Y uno de los factores inconscientes que nos hacen atractivos es sentir que soy atraído, que a nadie le atrae. A mí me atraen, que a mí me atraen, que yo soy atrayente. Exacto. Sentir que soy atrayente nos hace que los demás se sientan atraídos. El objeto se hace deseable en tanto yo siento que estoy ganándole la partida a una cantidad de competidores. Porque se repite la situación de la familia, o sea, mi mamá debe de ser muy interesante porque mi papá la desea. Aprendo a desear a mi mamá porque mi papá la desea. Aprendo a desear a mi papá porque mi mamá lo desea. Si mi papá es tan querido por mamá, entonces, yo lo quiero para mí, diría el niño pues allá en su conflicto temprano de enamoramiento y deslumbrado por esos padres. Y eso se repite en la vida posterior. Entonces, como estamos en el esquema infantil, lo que vamos a llevar a la relación con el otro es el mismo conflicto con los padres. Porque me hiciste acordar de Rafaela, pues que en este momento tiene 6 años, que le pregunta mucho a la mamá y el papá que cuando ella iba a nacer si la querían, que si cuando nació pues cómo fue su nacimiento. Insiste mucho en que le cuenten si lloró, si la querían, si la mimaron, si antes de nacer querían que ella naciera. Entonces me parece como muy bello porque es una pregunta, pues para mí incluso yo no sé, de otra edad, no de una niña, pues desde los 5 años ella pregunta muy insistentemente. Entonces me gustaría mucho que me explicaras esa parte, lo que hablabas pues del deseo y de la relación de ella pues en este momento incluso con ellos, pues que es muy amorosa. Ella le expresa a la mamá yo te adoro y al papá también. Ahorita se fue 3 días y lo llamaba todos los días, papá yo te amo, ya sabes que yo te amo y que aquí te estoy esperando. Son preguntas que, miren, lo manifiesto nada tiene con lo latente, nada tiene que ver muchas veces con lo latente. Vamos a cerrar con esta propuesta y es, en el caso de la niña, y uno tiene que repetir tanto algo, es porque en el fondo no lo siente. ¿En el fondo qué? No lo siente. Si uno tiene que repetir algo es porque en el fondo no lo siente. Cerramos muy bien. Dime cuánto me amas. Te lo repito. Por favor, repíteme que me amas. Y el tipo, la tipa es viviéndose ahí presentes todo el tiempo y ella, pero dime que me amas. Pero ¿cuál es la inseguridad? O sea, en el fondo no estoy sintiendo el amor con el otro. Eso me recuerda mucho eso cuando uno cogía la florecita y eso de si me quiere, no me quiere, si me quiere. Eso es pura inseguridad. Y que siempre salía no me quiere. Y uno le salía no me quiere y uno era como sacándole del tallo el otro pétalo ahí. Bueno, muchas gracias a quienes nos acompañaron a través de la transmisión en Facebook, también a quienes nos acompañan a través de Radio Zipa Estéreo. Eso fue Porque Enfermamos, todos los martes a las 10 de la mañana con Fernando Calle, María Isabel Giraldo y Andrés Cardona. Recuerden la repetición a las 9 de la noche. Hasta pronto. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos?
En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Somos latinos. Somos profesionales. Somos Zipa Estéreo.